Buen día. El objetivo de este video tutorial es básicamente resumir los resultados de diseño y fabricación. Es un nombre largo, pero básicamente es de implantes óseos para cranoplastia. Se va a resumir los resultados de no usar una metodología específica y usando una metodología que de ahora en adelante se identificará con DFFFF. Esto se logró a partir de los resultados tomados de una tesis, un proyecto de grado, de pregrado de ingeniería mecánica llamado Diseño y construcción de prototipado de molde para la construcción ósea a partir de tomografía computarizada mediante impresión 3. Eso del programa de ingeniería mecánica de la Universidad del Atlántico, y pues en colaboración con la empresa 3D Ingeniería BQ SAS, y la presente, que es una tesis doctoral que está en desarrollo, de la cual ha salido esta metodología denominada DFFFF. ¿Quién les habla? Pues Luis Lisandro López Taborda, candidato a doctor de la Universidad del Norte. Este es el contenido de la presentación. Se va a hacer una introducción, una metodología de la presentación, los objetivos de los proyectos, los resultados comparativos de los proyectos, agradecimientos y reconocimientos y referencias bibliográficas. Bueno, esto es largo, pero lo explicaré en palabras sencillas. Esto realmente fue elaborado con el objetivo de resumir los objetivos y los resultados tanto del proyecto de la Universidad del Atlántico como los análisis realizados en base a ese proyecto de la Universidad del Atlántico, pero desde la tesis doctoral, con el fin de suministrar suficiente información a un profesional idóneo en el área médica que pueda resultar, pues, pueda evaluar el impacto del método sobre ese caso específico, cómo se puede mejorar. Entonces, básicamente la metodología de la presentación vamos a adelantarnos. Bueno, la metodología de la presentación se centra principalmente de esta forma. Básicamente, en algún momento vamos a resumir los resultados obtenidos en el proyecto de la Universidad del Atlántico, que básicamente normalmente van a estar constituidos por una imagen alusiva de esos resultados y un texto explicándolos, y eso en una diapositiva. Y en la parte izquierda, y en la parte derecha va a estar los resultados de tomar la metodología DFFF, analizar este caso y proponer unas mejoras. Entonces, en los casos que de pronto no fueron analizados, pues se observará que en la diapositiva solamente va a observarse algo así. Pero pues en este caso particular casi no hay ningún aspecto del diseño y fabricación del implante que no fue considerado a la luz de esta metodología de la tesis doctoral. A regresar. Entonces, para retomar lo que tiene que ver con los objetivos que perseguían cada uno de estos proyectos, tanto el proyecto de pregrado en el cual se diseñó el implante como el de la tesis doctoral, en el cual se desarrolló el método DFFFF. Entonces, este es el caso del proyecto de grado de pregrado. Básicamente era seleccionar el caso de estudio específico con sus respectivas imágenes de tomografías computarizadas para generar un modelo virtual en plano CAD-CAM
Vamos a corregir acá un poquito la... Bueno, sí está bien, solamente que se ve de una forma diferente acá. Después había unos objetivos específicos, es diseñar el prototipo del molde del hueso a tratar teniendo en cuenta la simetría corporal y las cargas y esfuerzos principales a los que éste está sometido funcionalmente. Fabricar por medio de impresión 3D el molde del prototipo para luego evaluar su funcionamiento y hacer de este un proceso iterativo hasta conseguir un mejor resultado. Y por último, diseñar una herramienta informática que facilite crear el molde suministrando la pieza con las medidas personalizadas. Entonces, aquí se observa una imagen del defecto que se quiere corregir en el paciente. Pues aquí una especie de resumen de lo que se hace digitalmente, que finalmente crear el implante que va a cubrir ese agujero en el tejido óseo del paciente, el cráneo. Y pues aquí los resultados finalmente después del diseño y fabricación de los moldes y de utilizar los moldes para fabricar los implantes y las pruebas que se hace con ese implante comprobando los ajustes sobre un patrón del cráneo. Y lo último era más bien desarrollar una herramienta que permitiera a partir de este implante fabricar el molde, o bueno, diseñarlo al menos. Los objetivos de la tesis doctoral lo resumiré en palabras muy sencillas. El primero era establecer un estado del arte. El segundo, desarrollar, bueno, en pocas palabras, desarrollar una metodología. Después, lo siguiente era como implementarla en un prototipo informático, un software, pues realmente es un prototipo informático, no llega hasta software. Y finalmente, pues diseñar y desarrollar unas pruebas para la verificación de esta metodología. Entonces, entre lo que estaría en capacidad, bueno, hablaremos entonces de la sigla. Esto DF significa Design for en inglés. Y FFF hace alusión al proceso de fabricación de impresión 3D específico, que es fabricación por filamento fundido. Entonces, esto vendría siendo como diseño para la fabricación por filamento fundido. Básicamente es una metodología para diseñar y fabricar productos utilizando ese proceso de fabricación específico, que es de los más económicos de impresión 3D. Y dentro de lo que se propuso estaba cadena de procesos, que es básicamente combinar fabricación por filamento fundido con otros procesos, medicina y personalización, y teoría de fallas, es decir, predecir si una pieza o no fallará. Entonces, y dentro de medicina y personalización estaban los casos de biomodelos para educación y simulación, biomodelos para planificación quirúrgica, diseño y fabricación de prótesis y órtesis, personalización paramétrica e individualización, herramientas quirúrgicas y prototipos, implantes, ingeniería de tejidos y medicamentos. Esto ya lo expliqué, que es básicamente la forma como vamos a analizar cada uno de los aspectos que se consideren relevantes. Pero vamos a regresarnos esos aspectos que se van a analizar de los resultados obtenidos tanto del proyecto de la Universidad del Atlántico como el proyecto de tesis doctoral. Son requerimientos, personalización, biocompatibilidad y esterilización de los materiales, resistencia, ensamblabilidad y ajustes, confiabilidad y complicaciones en pruebas con pacientes, costos, tiempos de entrega, impacto a la salud y medio ambiente. Esos son básicamente los aspectos en los cuales se va a comparar, como era con la tesis de la Universidad del Atlántico y con el proyecto de grado de la Universidad del Atlántico y con el de la tesis doctoral. En
cuanto a requerimientos, pues se tuvo en cuenta obviamente la geometría personalizada del paciente. Por otra parte, pues se requería una resistencia a compresión del molde, pues no solamente durante el moldeo, sino también durante la reacción exotérmica del PMMA. Había una exigencia obviamente relacionada con la temperatura, pero pues a eso es lo que me refiero con básicamente a eso es lo que me refiero con que también se reportaban las cargas de compresión durante la reacción exotérmica. También una exigencia de ensamble y ajuste del implante, básicamente que se refiere a que se fabricó el cráneo y se verificó si ese implante entraba en el agujero que pretende corregir, el defecto que pretende corregir. Y finalmente había una parte que tenía que ver con la exigencia de creación de un programa, el cual mediante la especificación de las dimensiones exteriores del molde y obviamente aportar un implante, pues él generara automáticamente el molde para fabricar ese implante. Entonces, obviamente la idea de esto es reducir los tiempos de diseño y fabricación. Y bueno, también se tuvo en cuenta la esterilización del implante, aunque esto no se aplicó en ese caso. En cuanto a lo que logró la metodología de la tesis doctoral, pues básicamente se hizo un análisis de lo que se pretendía en el caso de la Universidad del Atlántico y se generalizó. O sea, aquí básicamente se encuentra el resumen: material del implante, la geometría del implante, la temperatura del molde, carga de compresión del molde, geometría del molde, material del molde. Aquí la descripción a qué se refiere con esos requerimientos y la elección que se hizo en ese proyecto de grado, así como el proceso de la justificación por medio del cual pues se consideró eso. Aquí hay otros requerimientos: material de modelos e implantes del cráneo, geometría de modelos e implantes del cráneo. Hay otros requerimientos de tipo legal y biocompatibilidad y esterilización, así como la automatización del proceso del diseño del molde mediante la herramienta informática. Entonces, una de las primeras aportaciones de la metodología fue analizar y tratar de generalizar esos requerimientos. Esa generalización se encuentra resumida en este cuadro, pero adicionalmente se incorporaron durante la ampliación bibliográfica del caso específico de implantes óseos mediante impresión 3D, esto principalmente referidos a fabricación de implantes de PMMA, y pues se incorporaron otros criterios que no habían sido incorporados y que tienen que ver más con el paciente: el área del defecto, la zona del defecto, el lado del defecto, sexo del paciente, edad del paciente, la causa de la cranoplastia, antecedentes del paciente o comorbilidades, duración de cirugía, pérdida de sangre, tipo de complicaciones, satisfacción de pacientes y cantidad de casos seguidos. También está el tiempo de seguimiento, el tiempo de respuesta, el costo reportado, el grado de dificultad de fabricación del implante, la escala de Glasgow del preoperatorio y del postoperatorio, y revisiones y reimplantaciones de implantes. Hay otros criterios que no fueron considerados. Sin embargo, se tiene plena conciencia de estos.
cantidad de operaciones e implantes previos, tiempos transcurridos entre la cranotomía y la cranoplastia, días de hospitalización, caracterizaciones de la cirugía, eso incluye drenaje, incisiones adicionales, afeitado, suspensión de músculo temporal, derivaciones ventriculo-peritonal y bueno, revisiones de interpretación que de hecho sí se incorporó. Eso en cuanto a los requerimientos. En cuanto a la personalización, pues básicamente la personalización en este caso consistió o partió básicamente utilizar el programa Mesh, bueno, a partir de una tomografía, que es el punto de partida para todos estos casos, se hizo una conversión de esos archivos, después una limpieza en un programa llamado Mesmiser que es gratuito. Después se procedió a parametrizar el cráneo en el programa SolidWorks, que no es gratis, es pago. El proceso no es sencillo, es engorroso y puede tardar alrededor de unas 4 horas más o menos, incluso 5 horas. Lo que se hizo en la tesis doctoral, bueno, o mediante esta metodología, fue analizar herramientas especializadas para la personalización, diseño y fabricación de los implantes. Algunas gratuitas, otras no lo son. Se estableció básicamente los precios y también se estableció los tiempos de diseño del implante o del molde y se encuentran resumidos en esta tabla. De esa forma, mediante la metodología de la tesis, no solamente se consideró el caso de la Universidad del Atlántico, sino que se consideró otros casos, se analizó el tipo de herramienta específico usado para lograr la personalización o finalmente el diseño del implante a partir de la tomografía computarizada y se estableció una relación entre los tiempos en los que es posible lograr el diseño del implante personalizado y el costo de las herramientas usadas para ese objetivo. En cuanto a la biocompatibilidad y esterilización del material, pues en el proyecto de la Universidad del Atlántico se empleó policarbonato que tiene cierto grado de biocompatibilidad. Ha sido usado para guías quirúrgicas, es decir, elementos que no se van a introducir dentro del paciente, sino que van a estar en contacto con sus tejidos, pero pues por un lapso de tiempo, no va a ser un implante permanente. Sin embargo, el policarbonato pues no es un material que va a entrar en contacto directo. De hecho, iba a ser utilizado para fabricar un molde rígido para fabricar el implante. Se consideró una variable de material para fabricar el molde del implante, que es mediante silicona, pero la silicona considerada en ese proyecto no necesariamente es no biocompatible. Es de hecho genérica, empleado para los casos de fundición de piezas de plástico, pues que realmente no tienen requerimientos de biocompatibilidad, pero igual no entra en contacto directo con el paciente. También se contempló el proceso de esterilización del implante de PMMA, pero pues en el marco del proyecto no se efectuó la esterilización porque finalmente no se hizo prueba en un paciente. En cuanto a la tesis doctoral, pues con la ampliación de la base de datos bibliográfica, pues se encuentra una gran variedad de materiales, pues básicamente PMMA, titanio, pero también se puede hacer como la incorporación de otros materiales como el PEC. Se habla incluso de injertos óseos autólogos. Y básicamente en estos cuadros están resumidas la variedad de materiales asociados
al proceso, incluyendo también los procesos de esterilización, que la gran mayoría fueron en autoclave, pero en algunos casos era esterilización del molde, otras esterilización del implante, etcétera. Entonces aquí se encuentran en total unas 22 alternativas que combinan diferentes materiales y procesos para garantizar la biocompatibilidad y esterilización, pero finalmente los implantes son de materiales biocompatibles. Para resumir, PMA, titanio, injertos de hueso y PEC. Aquí se menciona también pues el uso de antibiótico, ¿sí?, combinado con el PMA, pero pues hay muchos más detalles en el cuadro. En cuanto a la resistencia, pues en el marco del proyecto de la Universidad del Atlántico se verificó mediante un simulador de elementos finitos la resistencia del molde rígido, el cual presentó fallas. Se rompió durante las pruebas iniciales y en otros casos se atascó durante el proceso de reacción exotérmica de la resina. Entonces eso llevó a trabajar en el proyecto de la Universidad del Atlántico con unos moldes hechos de silicona que son flexibles, y se verificó básicamente que en tanto en la teoría análisis numérico de elementos finitos no presentaría fallas, mientras que el molde rígido se concluyó que sí presentaría fallas, sobre todo en la reacción exotérmica de la resina. Entonces finalmente se optó fue por usar el molde de silicona. Bueno, acá en la tesis doctoral, pues de hecho, como se trabaja con implantes de PMMA, se supone que es un material no solamente biocompatible, sino también lo suficientemente resistente, porque es un material que normalmente se usa para implantes óseos de tamaño pequeño, digamos 100 centímetros cuadrados. Pero últimamente ha surgido una ventana de oportunidad, que es imprimir directamente material de PMMA o de PEC. Entonces, pero los materiales impresos generalmente tienen debilidad interlaminar. En estos casos de la Universidad del Atlántico, pues se usan moldes fabricados por medio de la tecnología de impresión 3D, pero no es que el implante vaya a ser impreso, simplemente es fabricado con material convencional por medio del proceso de impresión 3D de forma indirecta mediante los moldes. Pero aquí estamos hablando directamente de imprimir los implantes mediante impresión 3D. Ahora, estos materiales tienen cierta habilidad interlaminar. Sin embargo, en el marco del proceso, pues se encontró que es factible, sobre todo para el PEC, hacer implantes óseos. El PMA está muy condicionado, y lo cierto es que no se han hecho pruebas en pacientes, pero existe la ventana de posibilidad. El menos confiable es fabricar implantes directamente por PMMA, sobre todo si el paciente fuera a recibir impactos directamente en la cabeza. Entonces, básicamente hay unas comprobaciones que básicamente permiten concluir que los materiales podrían ser idóneos para fabricar implantes y usarlos en pacientes, pero pues haría falta hacer más pruebas en pacientes reales. En cuanto a la ensambleabilidad y ajustes, pues en el caso del proyecto de la Universidad del Atlántico, pues se mencionó lo del atascamiento del implante en el molde rígido, y finalmente fue necesario utilizar moldes flexibles para fabricar los implantes. Pero para verificar que tuviera un ajuste apropiado, básicamente pues se fabricó el patrón del cráneo
y el implante se posicionó en el agujero o defecto óseo. En el caso de la tesis doctoral, pues surge un montón de rasgos para tener en cuenta al momento de garantizar la ensamblabilidad. Por ejemplo, en el implante se debe diseñar un asiento de forma cónica para facilitar entonces el acople con el defecto del paciente. En este caso, pues básicamente en el implante se incorporan unas placas para facilitar la sujeción. Pero pues lo que vemos es que normalmente se prefiere utilizar herramientas convencionales como el taladro, mini placas y tornillos de titanio para fijar entonces el implante de forma convencional. También vemos como también se prefiere hacer perforaciones, pero este tipo de rasgos incluso se podría incorporar desde el diseño, como de hecho lo prueba este implante de PEC. Desde el diseño se puede incorporar esos agujeros que tienen por objetivo fijación con la dura madre o evitar acumulación de fluidos durante la cirugía. Pero en estos casos básicamente vemos que se utilizan taladros convencionales para hacer la perforación en el implante. Más ejemplos de lo mismo. Bueno, hay otro aspecto que es el de confiabilidad y complicaciones en pruebas con pacientes, y para eso se incorporó una serie de criterios. En el proyecto de la Universidad del Atlántico realmente las pruebas que se realizaron se limitaron simplemente al ajuste del implante en el defecto del cráneo, y hasta ahí llegaron, nunca se hicieron unas pruebas reales. En el caso de incorporar confiabilidad y complicaciones en pruebas con pacientes, se incorporaron toda una serie de criterios médicos. Aquí hablamos un poquito como del despliegue de algunos de esos criterios, es decir, de los subcriterios estaríamos hablando. Por ejemplo, la zona del defecto, estaríamos hablando de frontal parietal, frontal temporal parietal, C3, que es el lado del defecto, si es unilateral o bilateral, C4, que se refiere al sexo del paciente, C6, que se refiere a las causas de la cranoplastia, C7, que son los antecedentes del paciente o comorbilidades donde vemos, vamos a ver, no hemos mencionado el resumen de C6, pero en C6 se incluye trauma, golpe, hemorragia intracerebral, infarto, ruptura de aneurisma, tumor, infección u otro, infecciones, craniotomías decompresivas, hipertensión intracraneal, corrección de efecto implante anterior, pacientes sin huesos, hematoma. Para el caso de antecedentes del paciente o comorbilidades vemos diabetes, enfermedad del hígado, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria, obesidad, radioterapia preoperativa, fumar, hipertensión, golpes, una alteración simétrica moderada pero definida, alteración sistemática grave por cualquier causa. Le da una clasificación que se encuentra especificado dentro de una referencia. Trastornos sistémicos externos que ya se han convertido en una amenaza inminente para la vida, independientemente del tipo de tratamiento. C10, que es el tipo de complicación dentro de las cuales se cuentan infección, desidencia, acumulación de líquido o fuga de líquido cefalorraquídeo, corrección quirúrgica, cambio de implante, fracaso de implante, contorno irregular o depresión del hueso, contusión, hematoma, aflojamiento, dislocación, necrosis,
complicación local o problemas relacionados con las heridas, erosión del pie, exposición de la herida, convulsiones, reabsorción, mortalidad en hospital. Y en cuanto a la satisfacción del cliente, incluimos satisfacción excelente, buena, justo a pobre, simetría craneal satisfactoria, parcialmente satisfactoria o insatisfactoria, incapacidad de reoperación, revisión quirúrgica, revisiones de contorno y cirugía completa. Pues con esos y otros criterios se construyó una matriz de información, pero también de evaluación por criterios ponderados, que finalmente dio con, pues entre comillas, cuál de todas las alternativas posibles, en base a esos criterios y otros que no fueron de todo mencionados, pues sería la más idónea para aplicar. En cuanto a costos, básicamente en el caso del proyecto de la Universidad del Atlántico no hubo ningún tipo de cuantificación de estos. Se hizo la cuantificación en el marco del proyecto de la tesis doctoral. Entonces vemos básicamente que las opciones de fabricación directa son las más económicas, no superan los $25 el costo de fabricación. Estamos hablando de un implante pequeño de 10 centímetros cuadrados. Y las otras opciones, que son fabricar por medio de impresión 3D el molde, puede estar oscilando alrededor de entre los 50 y los $65. Bueno, entre los 35 y los $65 realmente, que puede estar oscilando el costo de fabricación, siendo el más económico el que utiliza los moldes de silicona. Por otra parte, el diseño empleando herramientas especializadas puede terminar oscilando entre 14 y $74, dependiendo pues de la herramienta especializada. En el peor de los casos puede tardarse como unas 5 o 6 horas en el diseño del implante. En el mejor de los casos estamos hablando de 1 hora, incluso menos si se emplea una herramienta especializada como Minis de Materialize. Pero pues hay otro caso en el cual se utilizan herramientas completamente gratuitas, aunque desconocemos el nivel de experticia o de capacitación asociado a utilizar esas herramientas para lograr tiempos de 2 horas para el diseño del implante. Igual, dentro de las alternativas encontradas en la búsqueda bibliográfica, pues encontramos costos asociados a implantes de 100 centímetros cuadrados que oscilan entre los 200 y los $300, mientras que los implantes convencionales pueden terminar costando entre 2.000 y 7.000 y $13.000, dependiendo del material, si es de titanio, de PMMA o de PEC, etc. En cuanto a los tiempos de entrega, pues tampoco se hizo mayor análisis en el proyecto de la Universidad del Atlántico, pero en el de la tesis doctoral sí que se hizo el análisis para diferentes opciones. Ten en cuenta no solamente la parte del diseño, sino de la fabricación. Digamos que en el caso del implante de la Universidad del Atlántico no debe pasar entre 1 a 3 días. Y en cuanto a lo que se reporta en la bibliografía, estamos hablando de alrededor de 1 a 14 días en el peor de los casos.
de implantes impresos, mientras que en el caso de bueno, en el caso de implantes convencionales, no impresos, estamos hablando de tiempos de entrega de 35 a 70 días. En cuanto al impacto en la salud y el medio ambiente, básicamente nos referimos a los desperdicios. Pues el lío de emplear estos procesos de impresión 3D de forma indirecta es que realmente lo que se está fabricando es un molde. Para fabricar, sí, de material convencional, el implante de PMMA. Entonces, básicamente sí va a haber unos residuos importantes y dependiendo del tipo de patrón, algunos serán no necesariamente reciclables y otros sí. En el caso de silicona, no es tan fácil su reciclaje y los desperdicios por implante, en el caso o en el presente caso estamos hablando de 198 gramos. Bueno, perdón, 50 gramos. En implantes convencionales no tenemos la cifra, pero sí es algo a considerar. En este caso lo que se hace es como una proyección en base a los datos de un hospital que atiende alrededor de unos 4.000 pacientes al año. Y en ese caso, pues los costos que se ahorrarían, estamos hablando de unos ahorros del 98%. Es decir, fabricar convencionalmente implantes puede costar al año alrededor de 8 millones de dólares. Mientras que si se utiliza implantes de PMA moldeados con siliconas y patrones impresos, estamos hablando de 200 mil dólares. Básicamente un 98% de ahorro. En cuanto a los tiempos de espera de los pacientes, pues en total estaríamos hablando que si se utilizan implantes convencionales estamos hablando de 280 mil días de espera, teniendo en cuenta que por cada implante se termina gastando de 35 a 70 días la espera. Con PMMA moldeado mediante estos moldes fabricados por impresión 3D, asistidos por impresión 3D, estamos hablando de 12.000 días de tiempo de espera. Entonces estamos hablando de una reducción del 96% de espera que obviamente impactaría en la capacidad del hospital para responder a más pacientes. Bueno, esto es básicamente un resumen de lo que se logró mediante el proyecto de la Universidad del Atlántico, lo que se lograría teniendo en cuenta las recomendaciones de la tesis doctoral y lo que se lograría convencionalmente. Me voy a centrar principalmente en la comparación con los materiales convencionales. La compatibilidad y esterilización pues perfectamente se puede lograr mediante esta tesis doctoral, ¿sí? Entre las opciones el PMMA es mezclado con gentamicina, un antibiótico, pero hay otras opciones, utilizar PMA directamente esterilizado, PMA con bolsas de nylon estériles, y pues hay toda una variedad de materiales rígidos para el molde, puede ser policarbonato, a veces PLA, PEC, con el uso de sustancias para el desmoldeo como PVA, cera ósea, alcohol y solución salina. Y entre materiales flexibles para el molde, pues básicamente estamos hablando de silicona odontológica. Pues con material convencional pues tenemos el PMA, el titanio, el PEC, los implantes de hueso también. En cuanto al costo, pues salta a la vista que en el caso del proyecto de la Universidad del Atlántico, el costo realmente no fue analizado en el marco de ese proyecto, sino en el de la tesis doctoral. Pero para ese tamaño de implante, que es de 10 centímetros cuadrados, estamos hablando de 60 a 65 dólares la fabricación y 59 dólares el diseño. En el caso de la tesis doctoral, se hacen unas estimaciones
para mejorar el proceso utilizando herramientas especializadas, y básicamente el costo de la fabricación podría oscilar entre 35 a 55 dólares, mientras que el de la empresa, el de la universidad, de 60 a 65 dólares. Entonces se puede dar un ahorro sustancial de más de la mitad. Y el diseño podría oscilar entre 14 a 75 dólares, cuando en el de la Universidad del Atlántico era de 59 dólares. Entonces hay un ahorro significativo. Y pues ni se diga de los casos de impresión directa con PMA o PEC, solamente que no son casos que hayan sido estudiados en pacientes reales. Entonces, mientras que obviamente pues cualquiera de los casos son mucho más económicos que lo de los implantes reales, que pueden oscilar entre $2,000 y los $13,000, y aquí pues no supera ni los $200 en el peor de los casos. Y en cuanto a los tiempos de entrega, también es algo a destacar. En el caso de lo que se hizo en la Universidad del Atlántico, pues estamos hablando de 3 días máximo. En la tesis doctoral pues podemos hablar de un día, incluso una reducción básicamente de 1/3 del tiempo, mientras que los implantes convencionales pueden ser de 35 a 70 días. En cuanto a los demás aspectos, pues ya se mencionó con antelación. En cuanto a la personalización, tenemos que ese diseño del implante podría gastar casi 6 horas, mientras que si utilizas herramientas más especializadas, podrías incluso ganar de menos de la hora, pero hablemos de 1 hora al menos. En cuanto a la resistencia, pues el uso de moldes básicamente permite fabricar en materiales convencionales que pues normalmente se usan en implantes a los pacientes. Entonces ahí no debería haber mayor problema. Existe una ventana de reducción de costos y de tiempos si se imprimiera directamente con PMA y PEC, que ya eso se ha estudiado, ya es posible imprimir en esos materiales que normalmente se usan para implantes, pero como tiene una debilidad interlaminar, pues hay que andar con precaución en las pruebas a pacientes. En cuanto a ensamblabilidad y ajuste, pues realmente lo único que se probó en el proyecto de la Universidad del Atlántico fue si ajustaba al agujero del cráneo, mientras que en la tesis doctoral pues sale a la luz otra serie de detalles. Por ejemplo, se puede incorporar láminas en los extremos del ensamble del implante. También diseñar el asiento del implante con respecto al cráneo. Hay otros detalles que normalmente se prefieren fabricar de forma convencional, pero en teoría también se podrían incorporar directamente al diseño, como lo son los agujeros, para la fijación a la dura madre y también para evitar la acumulación de fluidos. Para la confiabilidad y complicaciones, pues realmente el caso de la Universidad del Atlántico fue un caso hipotético, no se hizo pruebas en pacientes. En cambio, en la tesis doctoral pues sí se incorpora una matriz muy completa de datos y de evaluaciones con información de los pacientes. Aparte de eso, pérdida de la sangre durante la cirugía, tiempos de cirugía, tamaño de implante, evolución de los pacientes, resultados, entre otros. Y la parte de impacto de la salud y medio ambiente, pues sí reconocemos que dependiendo del tipo de molde usar, por ejemplo de silicona, podemos estar gastándonos 50 gramos, que pues no son fáciles de reciclar. Si empleamos la solución de moldes rígidos, ahí sí sobra 307 gramos por implante. Estamos hablando del mismo implante del proyecto original de la Universidad del Atlántico. Agradecimientos pues a la Universidad del Atlántico, la empresa 3 de Ingeniería de CUSAS y pues obviamente al médico Nadim Abdala, que con su experticia pues va a realizar la evaluación de estos resultados, a ver qué opina él acerca de esto, que obviamente nos ayudará con sus observaciones a mejorar lo logrado en este caso. Estas son las referencias bibliográficas y lo último son unos links de internet para conectar con la empresa 3 de Ingeniería
Este es un link del uso del programa Mimix para que el lector pueda corroborar en efecto que hay una reducción significativa en los tiempos de diseño del implante. Y pues aquí un link que dirige hacia el programa Materialize. Disculpen de pronto la pronunciación. Y vamos a dar por terminado esto.